nos damos cuenta cómo la hegemonía cultural trata de relevar a sus íconos y a sus cuadros y levantar a la derecha a como dé lugar, en el caso del fallecimiento, el reciente fallecimiento del piurano Silva Ruete, Javier Silva Ruete, que ha fallecido con 77 años de edad. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Lo curioso es eso, ¿no? Han hecho toda una parafernalia, ¿no? Por la muerte de don Javier Silva Ruete, de hasta donde yo tengo conocimiento y soy coevo de la época. El señor Silva Ruete siempre ha sido el opresor económico del pueblo peruano. O sea, no podemos decir pues que ha sido un hombre con la cual podamos, digamos, estar tristes, ¿no? Por lo menos es una lástima de todas maneras, porque no deseamos la muerte de nadie, ¿no? Pero de ahí a ponerlo como un importante personaje, bueno, para la derecha sí, pues es una ficha importante, ¿no? De reproducción de intereses oligárquicos y neoligárquicos, porque Javier Silva Ruete estaba pues bien ubicado, imbricado en el mundo y en la esfera internacional. Pero de ahí a que nos lo pongan pues como un personaje de importancia nacional, ni hablar, ¿no? Un hombre que ha sido un opresor económico del pueblo. Su famosa frase, la misma frase de PPK, la misma frase de Miguel Castilla Rubio, Luis Carranza, ¿no? Carlos Rodríguez Pastor y todos los que pasaban por el Ministerio de Economía, la misma frase de todos ellos: no hay plata, ¿no? Esa es la típica frase del ministro de Economía de la derecha, ¿no? Sea oligárquica, no oligárquica, DBA o no DBA, la famosa frase: no hay plata. Que aumento para los profesores, no hay plata; aumento para los médicos de salud, no hay plata; aumento del sueldo mínimo vital, no hay plata. O sea, es toda la vida. Lo único que tienes que hacer y decir para ser ministro de Economía de la derecha o de la neoligarquía es decir: no hay plata. Eso es todo, ¿no? Entonces, si tú dices no hay plata, los bancos internacionales se alegran, la banca interna se alegra, la neoligarquía se alegra, ¿no? Y listo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector privado es precisamente a quien menos le interesa que haya pues dinero en circulante, porque normalmente el Perú vive de las exportaciones de piedras, ¿no es cierto? Y de uno que otro rubro, y la industrialización no les conviene. Por eso es que seguimos tal como estamos, ¿no? Y el señor Javier Silva Ruete ha sido excesivamente levantado, ¿no? Excesivamente levantado. Ustedes lo habrán visto en todos los canales, ¿no? Silva Ruete por acá, Silva Ruete por allá. Bueno, ya está descansando, como se dice, ¿no? Pero no estoy seguro que esté descansando en paz, ¿no? Porque el señor Javier Silva Ruete también tiene que ver mucho, junto con otros malos ministros, tiene que ver mucho con la gran cantidad de tuberculosos, la gran cantidad de gente que se le ha desgraciado la vida y sus negocios, sobre todo de la clase media para abajo, ¿no? Entonces, yo recuerdo con mucha nitidez esa caricatura que le hizo Monos y Monadas a Javier Silva Ruete, ¿no? En el tiempo de la dictadura del Felón. Acaban de entrevistarlo al Felón, al dictador Felón, Francisco Morales Bermúdez, porque algunos pateros y algunos ignorantes y algunos desubicados le llaman presidente de la República a Francisco Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez nunca ha sido presidente de la República, ha sido un vulgar felón. Más que dictador, porque hasta en Roma han habido dictadores benéficos para su pueblo, más que ser un dictador, Francisco Morales Bermúdez ha sido un felón, un traidor. Y precisamente quien estuvo al lado de Remigio Morales Bermúdez fue Bocasa, pues. ¿Quién fue Bocasa? Bocasa es esa caricatura que le hizo Monos y Monadas a Javier Silva Ruete, porque en esos años, los años 70, finales de los 70, estaba pues muy en boga un dictador sanguinario, ¿no? Feroz, bestial, como era Bocasa en el África, ¿no? Que se comía, se decía que era antropófago y que se comía a sus víctimas, que era un tipo pues que mandaba a ahorcar, a fusilar a sus opositores, terrible en el África. Y aquí Monos y Monadas le hizo una caricatura al ministro de Economía, Javier Silva Ruete. ¿Por qué? ¿Por qué le hizo esa caricatura? ¿Porque Javier Silva Ruete era un economista a favor del pueblo?
o porque era un celoso guardián de los intereses de la derecha, de los grandes empresarios, de la burguesía nacional. Entonces que no nos vengan aquí a aplastarnos, a querer aplastarnos con la figura, recordar. Ayer hemos visto ridículamente, guachafamente, al señor Felipe Osterlen Parodi. Bueno, pues él es del PPC, ¿no? Casi llora, ¿no? Yo lo recuerdo porque hemos sido senadores, claro, ha sido senador el señor Javier Silva Ruete. Por eso les digo, ¿de qué nos sirve tener el Senado nuevamente reinstalado? ¿De qué nos sirve? Para que lleguen pues estos figurones, ¿no es cierto?, de la oligarquía y de la derecha, el que pone más plata para ser senador. Si el cupo para ser congresista o diputado es $50.000, para ser senador va a ser $100.000. ¿Quién se va a beneficiar? El pueblo no, las cúpulas mafiosas de los partidos políticos. ¿Y para qué va a llegar un senador? ¿Para hacer obras y leyes para el pueblo? No, señor. Va a llegar simplemente para robar más, porque tiene que recuperar el inmenso cupo, el doble cupo que le ha tocado pagar para ser senador. El señor Javier Silva Ruete fue senador y formó su propio partido, Solidaridad y Democracia, muchos no lo recuerdan, el SODE, y fue con la lista del APRA, y llegó al Congreso de la República con la lista del APRA, el señor Javier Silva Ruete. Entonces aquí hay que recordar muchas cosas, ¿no? Negativas del paso por el sector de economía de Javier Silva Ruete. El paso negativo, ¿no? Y acá el diario de la República lo releva. Bueno, pero ya ustedes saben, pues ya les he dicho, ¿no? El señor Chicho Mome es empresario, pues. Él no es periodista, él es empresario. Y punto, se acabó. El que escriba todos los días un editorial, los empresarios escriben todos los días, escriben sus cuentas y están mandando tipear a las secretarias miles de cosas, ¿no es cierto? Y están pagando coimas, y están corrompiendo, y están mal pagando a los obreros, y etcétera, etcétera, todos los días. Así que no me vengan con vainas, que porque el señor escribe todos los días es periodista. No, pues, no me vengan con vainas. Entonces acá a los 77 años muere Javier Silva Ruete, 3 veces ministro de Economía, y escuchen la sobonería del señor Chicho Mome, ¿no? A través de Ana Núñez, la periodista. Pérdida, ¿no? De Mario Vargas Llosa expresa su pesar ante la muerte de su amigo de toda la vida, entre comillas. Restos del economista son velados en la iglesia virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Mario Vargas Llosa, una bailarina política, un convenido de la política y un metiche internacional de la política. Primero fue izquierdista, socialista, le besó los pies a Fidel Castro, ¿no? Le besó las manos a todos los izquierdistas que le podían lanzar un pedazo de pan con una taza de Quaker. ¿Sí o no? Claro, ahora que ya ha hecho platita, ¿no? Que ha garabateado unas cuantas cosas y que ya le han dicho que es Nobel, el hombre ya es de derecha. ¿No es cierto? Qué fácil, pues. Cuando no tenía ni un sol en el bolsillo era de izquierda, ¿no? Le besaba las pezuñas a los dictadores de turno de Sudamérica y hablaba de socialismo. Pero en cuanto calentaron tu bolsillo, Mario Vargas Llosa, te convertiste inmediatamente en derechista, en neoliberal. Y claro, Silva Ruete siempre ha sido, pues, un hombre vinculado a las esferas económicas y financieras más poderosas, pues, toda la vida. Y en el primer gobierno de Alan García, precisamente, pues el amigazo de Alan García, Silva Ruete, llegó pues aliado, ¿no?, con su partido Solidaridad y Democracia, ¿no? Entonces así están las cosas. Ana Núñez dice: el economista, político y 3 veces ministro de Estado Javier Silva Ruete murió a la madrugada de ayer a los 77 tras batallar duramente contra un cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que dice acá: diversos políticos y personalidades del quehacer nacional lamentaron de inmediato la desaparición de uno de los ministros de Economía más reconocidos de la historia republicana de nuestro país, pero no solo por sus dotes de buen economista, sino también por sus cualidades humanas. Ahora es buena gente, ¿Y acaso no se acuerdan? Bueno, acá hay mucha juventud que nos escucha y no sabe, pero las personas mayores pido que les recuerden que aquí en el Perú se comía nicobita en el tiempo del felón, del traidor Francisco Morales Bermúdez, que ese señor nunca ha sido presidente de la República, ha sido un vulgar traidor. Le dio el golpe de Estado a un hombre que sí, de verdad hizo una revolución en el Perú, como fue Juan Velasco Alvarado.
Francisco Morales Bermúdez, en el tiempo de él el Perú pasó las horas más negras, porque la derecha, la oligarquía hambrienta, sedienta de venganza, sedienta de sangre, quería castigar al pueblo peruano que adoraba y que mimaba al chino Juan Velasco Alvarado. Y vinieron economistas terribles como Walter Piazza, como Morales Bermúdez y otros más, yo lo recuerdo nítidamente. Y luego vinieron las huelgas, los paros. Si no hubiese sido por la CGTP, cuando habían dirigentes realmente gremialistas, no estos pichiruches vendidos de cualquier hora, que están 30 años metidos en el poder, traicionando toda la línea popular positiva, entregando esa luz a las pauses de los hambrientos y angurrientos partidocráticos que se hacen de los gobiernos de turno. Con Javier Silva Ruete vino una grave crisis económica. Se comía ni cobita, porque las cosas estuvieron tan, pero tan caras, que el pueblo no tenía otra alternativa que comprar comida para pollos, y la nicobita era más cómoda, y eso le daban de comer a sus hijos. Recuerden, peruanos, eso fue la economía de Mario Vargas Llosa, de Felipe Osterling, de Alan García, de Javier Silva Ruete, de PPK, de Belaúnde, etcétera, etcétera, etcétera. Y con Castilla, ¡Aiden! No nos engañemos. Y que acá tengo que apretar el acelerador. ¿Por qué? Porque es un choque entre culturas. La cultura alternativa que representamos nosotros a través de su programa Yo Opino, y la cultura hegemónica, dominante, brutal de la prensa grande y del sistema que defiende Ollantumal y Nadine Heredia, que nos quiere aplastar y nos quiere engañar con la muerte de un personaje que ha sido el mayor opresor económico del pueblo. Bueno, también nos aunamos, que en paz descanse ese señor, ya falleció, pero no nos vengan aquí a decir que fue un personaje de calidades humanas, como aquí el diario La República nos pretende sorprender. Qué bonito, Javier Silva Ruete, que venga otro economista igual que él y que siga apretando, siga oprimiendo, siga explotando y siga exprimiendo al pueblo peruano. No se pasen, pues. Así no son las cosas. Esta es una lucha de culturas y la está ejerciendo Jaime del Castillo. Y me enfrento a esa cultura dominante y hegemónica que nos quiere vender como angelito a un demonio de la economía nacional. Entonces no me vengan aquí con cuatro cosas. Hasta Pope Olivera, por Dios, disculpen la palabra, qué asco. Hasta Pope Olivera, sí, un economista con, ¿cómo dijo? Con voluntad social, una cosa así, con justicia social. Oiga, ¿qué le pasa? Este señor está más perdido que huevo en ceviche, se la quiere dar de vivo. Claro, es que todo el mundo se pega a la derecha para que les libre de sus pecados, pues. Así están las cosas, ¿no? Entonces aquí nos ha traído el diario de La República un informe lacrimógeno, ¿no? Para hacernos llorar, ¿no? Que Alejandro Toledo, dice el expresidente Alejandro Toledo, quien tuvo entre sus ministros de Estado a Silva Ruete, ya saben ustedes qué significa Toledo, pues, ¿no? Porque Silva Ruete fue ministro de Alejandro Toledo. También lamentó su muerte y afirmó que este ha jugado un rol importante en la historia económica del Perú en sus diferentes etapas. Claro, cómo no, pues favoreciendo a los grandes grupos de poder. ¿Cómo está el Perú ahora? ¿Estamos bien o estamos fregados? Por culpa de estos economistas vendidos a las transnacionales y a los grandes grupos de poder. Vendidos, toditititititos. ¿Dónde me van a decir que ha habido en el Perú un economista que haya aplicado economía de justicia social en el Perú? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿A dónde? Jamás. Jamás. Aquí en el Perú los ministros de Economía siempre han sido digitados por la CIA, por Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otras entes. Y los peruanos, como siempre, la sociedad civil dividida, quejándose, llorando. Ah, me engañaron, me estafaron, pero organízate, pues. Organízate para enfrentarte como colectivo a esos monstruos, a esos demonios, a esos tragaldadas. Ah, no tienes tiempo, no se te da la gana, entonces no te quejes, pues. Ya, yo tengo más de 10 años en lo mismo, analizando, y el pueblo sigue quejándose y no hace nada. Entonces, ¿hasta cuándo, pues, no? El pueblo devorado por los avivatos de derecha y por los avivatos de izquierda, y no reacciona. Entonces seguimos siendo, pues, un país inculto, subdesarrollado, un país de tontos.
No puede ser, pues que esto fastidia que con esta quieren relevar a un personaje como si fuese pues un héroe de la economía nacional. Javier Silva Ruete, no se pase, pues, ¿no? Morales Bermúdez y Luis Bambarén también se ha plegado, ¿no? Lamentó la pérdida de quien consideró un hombre bueno, incondicional e incorrupto. Ha sido un hombre público y sin embargo nunca se le ha acusado de nada de corrupción. Espero que ya esté gozando de Dios. Monseñor Bambarén, me disculpa, lo conozco a usted personalmente, tengo su amistad, pero no comparto su punto de vista. Javier Silva Ruete ha sido un hombre perjudicial para las mayorías nacionales. Perjudicial. ¿Cómo estamos en una educación pobre? Si tuviésemos una buena educación, el pueblo peruano hace rato que hubiese escupido estos programas basura que lanzan los canales de prensa grande de hoy. Pero como tenemos una cultura media, ¿no es cierto? Como tenemos a mediocres en las dirigencias gremiales, entonces estamos como estamos, pues, porque ellos permiten precisamente que envenenen la mentalidad de la juventud, ¿no es cierto? Y de la opinión pública en general, y naveguemos en la mediocridad y en la estupidez y en la sordidez y en la estulticia, y todos felices y contentos. Nos conducimos como si estuviésemos en el primer mundo, felices y contentos. No, pues, la verdad de las cosas, esto es terrible.